Entonces, el doctor David Hernández Palagan es doctor arquitecto, profesor universitario e investigador en teoría e historia de la arquitectura. Ejerce la docencia en la Universidad Politécnica de Cataluña como profesor lector Serra Hunter Fellow en el Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación y en la Escola Massana de Artes y Diseño de Barcelona, donde es coordinador de investigación. Sus trabajos han merecido premios y distinciones en concursos y certámenes como el Europan 10, el Sustainable Urban Regeneration del 2013 y el 2018, el AHAC, que es el premio de los jóvenes arquitectos en el 2006, 2008 y 2014, en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el 2010, 2012 y 2019, o en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del 2018. Es autor y editor de un buen número de publicaciones relacionadas con la historia de la arquitectura y la técnica, la vivienda, la rehabilitación arquitectónica y las metodologías críticas del diseño. Entre ellas destacan los libros Construcción social de la vivienda, Herramientas para habitar el presente e Innovación en vivienda asequible, Barcelona 2015-2018. David, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Seguro que aprenderemos mucho. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciano. Muchas gracias a todos. Buenos días allí, buenas tardes aquí. Bueno, un placer estar y compartir este rato con vosotros y muchas gracias por la invitación y por poder compartir este rato. Creo que voy a ser práctico, voy a compartir mi pantalla para que así... Vale, cierro ahí. Muy bien. Vamos a hablar de vivienda difusa, que es un poco el compromiso que tenía para con vosotros, identificar un poco en qué consiste este concepto y ver un montón de ejemplos. En realidad lo que os voy a enseñar son todo un catálogo de ejemplos que podrían servir para identificar la vivienda contemporánea como vivienda difusa o como para catalogarla dentro de o con este adjetivo. Y ahora vamos a intentar entender qué es esto de difuso, pero antes un poco para que se entienda el contexto, pensad que cuando hacemos investigación en vivienda, lo más interesante es hacer la investigación centrándonos en el usuario, centrándonos en las personas y tratar de entender cuál es la idiosincrasia, cuál es la vivencia de las personas, qué es lo que pasa dentro de las personas, qué es lo que pasa con las comunidades. Entonces, cuando investigamos en vivienda estamos siempre tratando de entender qué es lo que pasa alrededor de las personas. Y en particular, cuando hacemos investigación centrada en el usuario, pues necesitamos entender un poco el contexto y necesitamos reconocer determinados conceptos, necesitamos reconocer determinadas cuestiones que están pasando alrededor de las personas y que nos vienen dadas normalmente por otras disciplinas, por la sociología, por la antropología, por la filosofía, por cualquier rama humanística que nos explique o que nos ayude a entender un poco qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Porque al final la vivienda no deja de ser una reacción a un mundo que hay por ahí alrededor y que tenemos que intentar entender cómo es, por qué es así, qué cualidades tiene, cómo puede la arquitectura ayudar a que podamos sobrevivir dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, un poco lo que os voy a contar tiene que ver con eso, con cómo es, o cómo podemos entender qué es el mundo contemporáneo, cómo la vivienda puede reaccionar a ese mundo contemporáneo y qué tiene de difuso ese mundo contemporáneo y esa vivienda, ¿no? Por eso, lo que os voy a explicar a continuación estará dividido en tres partes que tienen que ver con estos tres conceptos. El concepto de escasez, el concepto de incertidumbre y el concepto de contingencia, que de alguna manera vamos a interpretar, o voy a utilizar esta especie de metáfora para interpretar qué es lo que pasa ahí fuera, para intentar entender por qué ahí en el centro identificamos a la vivienda difusa como concepto, como respuesta a ese mundo. Voy a explicar muy brevemente cuál es mi interpretación de estos conceptos y después vamos a ir identificando uno por uno las respuestas que más o menos podría haber a la interferencia o a la intersección que hay entre estos conceptos. Hablar en primer lugar, de escasez, yo creo que es relativamente fácil para todos entender
que el mundo contemporáneo es un mundo que está bastante condicionado por la cuestión de la escasez. Escasez de recursos, pero entendida desde una escala muy global. En la investigación científica contemporánea se habla de los límites del planeta, de los planetary boundaries, que son relativamente fáciles de entender si os hablo de pérdida de integridad de la biosfera, de los cambios de flujos bioquímicos, pérdida de suelo natural. Se están pasando un montón de cosas que somos capaces de reconocerlas pues, porque hablamos de calentamiento global, hablamos de cambio climático, pero eso que está pasando tiene que ver porque hay escasez de recursos, porque ¿por qué hay una escasez? ¿Qué es lo que notamos cuando hay escasez de cosas? Pues porque no hay suficiente para todos, que puede ser por dos motivos. Porque hay pocos o porque los todos somos demasiados y digamos, no nos da para repartir para todos. Un poco el problema, por lo tanto, el hecho de que no nos llegue a todos los recursos que hay, no es tanto solo un problema medioambiental, es lo que David Harvey, el sociólogo, llama la cuestión medioambiental. Y como mínimo tenemos que reconocer ahí algo así como 4 escalas de escasez. Hay una escala social, hay una escala política, hay una escala económica y, por supuesto, hay la escala ecológica, ¿no? Que es la que es más fácilmente identificable. Como suceden desequilibrios por culpa de esa escasez, de alguna manera la arquitectura y la vivienda reacciona notando o sufriendo esa emergencia habitacional que provoca la escasez. Con lo cual, la emergencia habitacional estará un poco en el ámbito este de la vivienda difusa. El segundo concepto que podemos mencionar es el de incertidumbre, uncertainty. Perdonad que está el esquema en inglés, pero normalmente cuando lo comparto con mis estudiantes son normalmente estudiantes internacionales y usamos esquemas en ese sentido, pero bueno, seguro que es sencillo de entender para todos. Cuando hablamos de incertidumbre, casi siempre utilizamos como referencia ese concepto de liquidez, ¿no? Eso que Zygmunt Bauman, también sociólogo, ha intentado identificar con esa circunstancia que pasa en el mundo contemporáneo en el que todo cambia tan rápido que para cuando queremos entender algún proceso y lo queremos analizar, ya ha cambiado, ¿no? Los cambios de procesos, todo sucede de una manera tan acelerada que nos es imposible atender a poder conocerlos con intensidad porque están en constante evolución, ¿no? Es lo que pasa también en la ciencia con el principio de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg, que nos provoca que cuando intentamos analizar en profundidad un suceso, la propia observación está modificando el objeto de estudio, con lo cual al final nunca podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pues esto nos está pasando en el mundo actual, ¿no? Todo cambia rápido, hablamos de globalización, el imperialismo comercial, cómo evolucionan las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías en general, el mundo virtual, las redes sociales, ¿no? Todo está pasando tan rápido que no nos da tiempo a tener una idea clara de cómo sucede eso, ¿no? Con lo cual el mundo está en cierta manera acelerado. De hecho, existe una teoría del aceleracionismo, que de hecho viene de las izquierdas, que entienden que todo está tan acelerado ya que si llevamos al límite el proceso de la aceleración, de alguna manera el sistema se bloqueará y acabaremos con el capitalismo, ¿no? O sea, es una teoría real que surge de la filosofía y de la reacción, digamos, progresista a lo que está pasando. El mundo está acelerado y eso nos provoca una incertidumbre, nos provoca un hábitat incierto, nos provoca que no sabemos a qué tenemos que responder cuando hacemos hábitat, ¿no? Es otra condición que tenemos que tener en cuenta. Y una tercera condición o una tercera característica del mundo es eso de la contingencia. Lo de la contingencia es fácil de explicar y a veces es difícil de poner ejemplos. Algo es contingente cuando es una cosa, pero podría ser otra. Es lo que se dice de algo puede ser o no ser. Incluso también en la ciencia, seguro que habréis oído hablar del experimento del gato de Schrödinger, donde el gato está vivo y muerto a la vez. No vamos a llegar a ese límite, pero digamos es algo que sucede ahora, ¿no? Y en arquitectura se ha investigado, especialmente yo diría la figura de Jeremy Till, el profesor del Central St. Martin's, el profesor inglés, que ha intentado exponer cómo el hecho de que la arquitectura se adapta a esa escasez y a esa incertidumbre provoca que sea una cosa u otra diferente en función de cómo se desarrolla el contexto. Con lo cual hay un cuestionamiento disciplinar del propio hecho arquitectónico y hay un cuestionamiento del tipo de respuestas que hay que dar, ¿no? Con lo cual vivimos en esa sensación de contingencia de tener que ser capaces de adaptarnos y por tanto la propia arquitectura
el tipo de arquitectura que acabaremos haciendo es contingente. Será una cosa, a lo mejor acabará siendo otra cosa, pero tendremos una idea, pero evolucionará y quién sabe que será esa arquitectura en el futuro, ¿no? Todo este, ¿no?, ciclo, todas estas ideas de condiciones que tenemos a nuestro alrededor, en realidad las tenemos que interpretar desde un contexto de complejidad, ¿no? Complejidad al final es lo que define a este mundo. Y la complejidad nos lleva también a intentar interpretar mejor cómo son las fricciones, cómo son las intersecciones que pasan entre estas condiciones. Por eso en este esquema hemos dibujado circulitos, ¿no? La vivienda difusa como concepto nos aparece en el centro, pero si nos fijamos en las intersecciones, sería fácil reconocer reacciones que la arquitectura y la arquitectura residencial tiene con el objetivo de atender a condiciones específicas o a las condiciones específicas que están en la intersección en la posible intersección de dos de estas condiciones, ¿no? De cada dos. Digamos que el hecho de que se alcance esta catalogación de difuso sería cuanto más nos aproximamos al centro y cuanto más a cuenta se han tenido no solo dos condiciones, sino tres condiciones. Pero en todo caso, el hecho de identificar las intersecciones entre dos de estas condiciones nos permite clasificar de alguna manera determinadas tendencias que ya somos capaces de identificar digamos, en la vivienda contemporánea por todo el mundo. Yo os voy a enseñar un montón de ejemplos, que la mayoría de ellos son de mi contexto local, de Barcelona, o quizás con alguna muestra también de otras ciudades europeas, pero no quiere decir que estas tendencias no se vean en otros lugares del mundo. ¿De acuerdo? Yo os voy a hablar de lo que tengo más cercano, de lo que conozco, o algunos edificios que he podido visitar o proyectos que he podido conocer. En particular, de estas intersecciones me interesan tres conceptos y van a ser un poco, digamos, los ejes del relato que yo os voy a contar. Cuando la escasez se junta de alguna manera con la incertidumbre, lo que provoca es que el hecho de habitar, el hecho de cohabitar se vuelve difuso. Tenemos un problema, digamos, de acceso, tenemos un problema de emergencia, tenemos un problema de no saber durante cuánto tiempo lo vamos a tener. Bueno, pues el tipo de cohabitación que se va a producir es difuso. Cuando la escasez se alinea con situaciones de contingencia, lo que nos está pasando es que el que una cosa pueda cambiar y ser otra cosa significa que probablemente en el entorno construido, y que además es el que vamos a tener que trabajar sobre, porque es el que nuestros recursos nos van a permitir, los recursos que vamos a tener son lo que ya tenemos, es en el que se produce esa digamos, tendencia contemporánea de vivienda o de construcción difusa, que quiere decir que una construcción va a evolucionar a lo largo del tiempo, ¿no? Y que la vivienda va a evolucionar, pero incluso con cambios de uso o situaciones incluso, digo, más complejas. Si miramos a la alineación entre la incertidumbre y la contingencia, lo que nos vamos a encontrar son situaciones en las que la propia situación de cambio lo que nos está requiriendo es algún tipo de reacción flexible, vamos a decir, flexible, adaptable, elástica, ¿no? Pero también indefinida, en cierta manera, porque como reacciona a lo que no sabemos si es una cosa u otra, normalmente vamos a utilizar la indefinición, la falta de jerarquías, ¿no? Vamos a utilizar eso como una arma con la cual intentar cubrirnos o con la cual intentar reaccionar frente a, digamos, a esas posibilidades o esas condiciones que nos pide el mundo. Con lo cual, vamos a hacer un análisis de estas tres miradas. Vamos a intentar localizar cohabitaciones difusas, vamos a intentar localizar construcciones difusas y vamos a intentar localizar tipologías difusas. Y yo os voy a enseñar unos cuantos ejemplos, la verdad es que tengo un montón, pero vamos a irlos viendo bastante ágilmente, es decir, yo voy a pasar diapositivas relativamente rápido, porque seguramente algunos de los ejemplos que utilizaré para defender estas etiquetas ya los conoceréis, y porque en todo caso no me interesa profundizar demasiado en los proyectos, sino en la idea del por qué detrás de ellos hay esta concepción de elemento difuso, de vivienda difusa. Vamos a empezar con el concepto de cohabitación difusa. Y voy a utilizar para la definición de cada uno de estos conceptos, voy a utilizar una metáfora. Voy a utilizar tres metáforas en la sesión de hoy
Y para hablar digamos, de cohabitación difusa, vamos a utilizar la metáfora de la diferencia entre lo táctico y lo estratégico. Habitualmente, la arquitectura, sobre todo el trabajo con la ciudad o con la gran escala, ha trabajado desde el planteamiento estratégico, desde un análisis en profundidad que nos dirige, de alguna manera, a utilizar los recursos que tenemos pensando a largo plazo, por decirlo así. Digamos que hacer arquitectura no es inmediato, se tarda mucho en hacer arquitectura, además es caro, se gastan muchos recursos y tiene mucho impacto en la población, en los habitantes, etc. Con lo cual, habitualmente, la arquitectura se ha hecho planteándose desde el medio a largo plazo. Si queréis, podemos incorporar el medio. Cuando hablamos de cohabitación difusa, que es un tipo de manera de convivir, por eso lo indico en el esquema, lo que podemos utilizar es un planteamiento táctico. Las tácticas son mecanismos que no buscan la larga escala o el pensar a largo plazo, sino que buscan pensar a corto plazo. Es una manera de probar si una solución puede dar resultados o no. O sea, una táctica es algo que me sirve para testear, para chequear si aquello que yo estoy buscando, si aquella reacción, aquel impacto que estoy buscando, se da o no se da. En caso de que no se dé, la táctica es fácilmente eliminable, por decirlo así, o es fácilmente, podemos deshacer lo que hemos hecho sin problema. Podemos deconstruir, podemos desmontar, ¿no? Por lo tanto, los mecanismos de construcción, las acciones espaciales de construcción a corto plazo, que son tácticas, o el tipo de vivienda táctica que se podría plantear en este tipo digamos, de problemas, las cualidades que tienen son pues esa capacidad para ser desmontable, capacidad para ser modulables, capacidad para reaccionar a cuestiones muy concretas que suceden en ámbitos temporales concretos, en ámbitos geográficos concretos, ¿no? Si la táctica funciona, se podrá generar una estrategia para que a largo plazo, digamos, se pueda aplicar también. Pues quedaos con ese concepto, ¿no? Lo táctico como estrategia a corto plazo. Y vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a empezar por un tipo de vivienda, ¿no? Y cuando digo un tipo de vivienda es porque a lo mejor, digamos, puede ser, digamos, complejo entenderlo desde la lógica de la arquitectura de la vivienda que tenemos normalmente digamos, en nuestros libros, en la cabeza. Un tipo de manera de hacer vivienda es el pensarlo directamente para las personas que no tienen vivienda. Que digo, no, toda la vivienda está pensada para los que no tienen vivienda. Bueno, no exactamente. Hay gente que su vivienda, por decirlo así, es la calle. Y es el caso de este proyecto, se llama Zero Flat, que hacen en Barcelona para la Fundació Arrels, que es una fundación que básicamente intenta que la gente no duerma en la calle, ¿no? Y que se dedica a reincorporar a personas que viven en la calle de alguna manera a la vida social. El proyecto... perdón, que ahora no sé por qué no me pasa. Ahora. El proyecto lo que intenta hacer es literalmente construir una calle, o sea, ¿no? Desde entender que hay personas durmiendo en la calle, lo que se quiere construir son como apartamentos en los que lo que se propone es una prolongación de la calle donde lo que se van a encontrar las personas que necesitan este tipo de alojamientos es lo que se encontrarían en la calle. Se encontrarían una fuente, se encontrarían en un lavabo, pequeños espacios donde puedan, digamos, tener una cierta intimidad. Pero desde incluso la concepción arquitectónica del proyecto, fijaros que es un apartamento, esto es un trabajo en sección, aquí tenemos la calle y lo que se propone es literalmente una prolongación de la calle que lo único que propone es que estas personas tengan una cierta intimidad, unas ciertas condiciones para pasar la noche. Se proponen unos elementos como unos pequeños camastros con unas persianas con las que puedan gozar de esa cierta intimidad y de los mínimos recursos como para que se puedan asear y para que puedan un poco guardar sus cosas incluso debajo de ese camastro. Y sencillamente ese es el proyecto, es decir, la manera de reaccionar, la manera táctica de reaccionar ante ese problema de emergencia de gente durmiendo en la calle es no alterar sus condiciones o no alterar sus condiciones personales individuales o incluso yo diría que sus decisiones en cuanto
al por qué estén en la calle o no se cuestiona, simplemente se les mejoran las cualidades de su propia calle, ¿no? Pues esto es una manera de hacer vivienda difusa que reacciona de una manera táctica a un problema. Y fijaros que al final el problema arquitectónico, por decirlo así, se reduce a la resolución, bueno, por una parte a la propia táctica de ampliar la calle, por otra parte a la resolución de un objeto para poder dormir con cierta intimidad, ¿no? Si lo llevamos a una escala un poquito más grande y seguimos pensando en homeless, personas sin hogar, como el objetivo de este tipo de estrategias tácticas, nos vamos a fijar en algún ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de ese tipo. Uno está en Londres y es del equipo de Rogers y no es más que un tipo de construcción prefabricada, construcción en taller, toda ella prefabricada, transportada en camiones y montada. Este tipo de edificios se montan en una semana, que se aprovechan de la oportunidad de que algún barrio, algún distrito cede un solar temporalmente para que las personas sin casa puedan utilizarlo como hogar temporal, ¿no? O sea, tenemos ese concepto de la temporalidad, volvemos a tener un problema de emergencia de personas que por lo que sea, por circunstancias de la vida, en un determinado periodo de tiempo, se ven con la necesidad de recurrir a estos servicios y la arquitectura responde con una táctica y con un tipo de construcción que lo que permite es resolver o dar solución al problema de una manera inmediata y de una manera que además es reversible. Este tipo de construcción lo que permite es que nos lo pudiéramos llevar con una grúa a unos camiones, lo podemos llevar a otro solar en caso de que no sea necesario en este distrito o en caso de que tuviéramos otra oportunidad en otro distrito, ¿no? Y es un poco en lo que consiste este tipo de acciones. Esto, para que veáis muy por encima, es el tipo de construcción modular que se propone, con 2 escaleras donde a cada lado aparecerán 4 viviendas, 4 alojamientos, que son tan sencillos como esto y con estas crujías que están delimitadas por la anchura del transporte en carretera, por el peso y, digamos, por las condiciones de ejecución en taller. Pero las tipologías donde determinadas personas podrán compartir, pero con mucha intimidad, un pequeño espacio, un lugar de aseo y cada uno tendrá su dormitorio, ¿no? Pues, si en caso de fueran parejas, pues pudieran ser 2 personas. De una manera sencilla. De una manera sencilla, pero desde ese planteamiento táctico. Fijáis que fijaos como los tipos de solución de los lugares para dormir pueden ser diferentes dependiendo de cuál sea la configuración del tipo de unidad de convivencia o el tipo de familia que pudieran venir aquí. Un ejemplo parecido en la ciudad de Barcelona, desarrollado por el equipo de Estradel 3 y con un poco con los mismos planteamientos de partida. ¿Qué pasa si tenemos la posibilidad de tener un solar en desuso, cedido al ayuntamiento temporalmente y que puede ser utilizado para construir rápidamente un edificio para tener alojamientos para personas que duermen en la calle? Pues eso es lo que sucede en este ejemplo. Parece que tiene un tipo de acabado arquitectónico que tiene muy buena calidad, digamos, por su revestimiento, porque se ha cuidado mucho el detalle arquitectónico, pero fijaos que está construido a base de contenedores marítimos. Puede ser que sea un ejemplo que hayáis visto porque digamos, ha tenido relativo éxito mediático, vamos a decir. Incluso ha sido premiado con el premio FAT en Barcelona, que es un premio muy importante. Y que en el fondo lo que viene a ofrecernos este tipo de soluciones, que se conocen como APROP, que es algo así como alojamientos de proximidad provisionales, lo que se consigue es que personas, ya que probablemente no son personas que están en la calle, pero son personas a las que se ha desahuciado, se les ha expulsado de sus hogares, y es una manera de evitar que estas personas tengan que abandonar el barrio o tengan que abandonar la ciudad. Es decir, fijaos en la paradoja. La arquitectura reacciona de manera inmediata construyendo algo que es temporal, porque es un tipo de construcción temporal, con el objetivo de conseguir que a largo plazo aquellas personas puedan seguir viviendo en su barrio, que no se les expulse de su barrio para evitar la gentrificación, etcétera, ¿no? Así que a veces se dan estas paradojas y el hecho de utilizar tácticas es precisamente una manera de responder y de reaccionar ante estas mecánicas o estas cosas feas que pasan a veces en las ciudades. Fijaros un poco en el tipo de organización que se propone. Al final podemos tener un tipo de alojamiento, que es este alojamiento alargado,
en el que obviamente lo que está pasando es que un solo contenedor marítimo ¿no? da lugar a que viva una persona en una área de convivencia pequeña, pero también podemos juntar dos y tenemos una área de convivencia más grande, pues una familia o un grupo de convivencia en el que hay más de 2 miembros. Y esto es un poco el aspecto que tienen por dentro, que son alojamientos que tienen mucha dignidad. Un poco lo que os decía de las tipologías, pero con su sección, el alojamiento sencillo, con su sección, el alojamiento doble, vamos a decir, con su sección. Voy a hacer una ráfaga simplemente para que sepamos o para que entendamos de dónde viene la lógica de este tipo de construcciones, sobre todo utilizando contenedores. Fijaros que tenemos ejemplos en Europa que desde hace mucho tiempo utilizaban esta solución constructiva, esta modularidad y construcción ligera, de apilamiento rápidos, sobre todo para hacer viviendas y pequeños campus universitarios para residencias universitarias. Entonces, hay un montón de ejemplos de ese tipo, como los Kibbonen de Ámsterdam, que es este ejemplo que veis, y fijaros que es todo un barrio de viviendas para estudiantes. Los Docks Student de Le Havre, en Francia, ¿no? Que fijaros qué calidad y qué aspecto más interesante tiene esta residencia de estudiantes con contenedores marítimos. Aquí ni siquiera el contenedor está muy cuidado y muy limpiado y ni siquiera es necesario hacer grandes recubrimientos. Un ejemplo en un barrio de Copenhague, que también es una residencia de estudiantes. Aquí veis algunos por dentro. Ya veis que incluso ni siquiera por dentro tienen demasiado revestimiento. Es decir, que se aprovecha la propia temporalidad o la idea de eso que tiene de fresco, el hecho de que sea una vivienda que vais a usar durante un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Que es lo que va a pasar con un estudiante. Pues bueno, va a estar aquí 1 año, 2 años y seguramente luego se irá a compartir piso o lo que sea, ¿no? O sea, es una solución rápida. O este ejemplo de Berlín también, que está... De hecho, este ejemplo de Berlín es famoso porque está como a las afueras de Berlín, pero en la dirección del campus, con lo cual hay como un recorrido, hay una ciclovía, una vía para ir en bici que conecta directamente esta residencia con uno de los campus universitarios. Con lo cual, sabemos que teníamos estas posibilidades, ¿por qué no utilizarlos de manera táctica? Si saltamos un poco de escala y pensamos en tácticas casi hacia toda la ciudad, nos encontramos con los ejemplos tipo ATRI. ATRI es lo que en Barcelona llamamos las apropiaciones tácticas de repoblamiento inclusivo, que no dejan de ser mecanismos de localizar oportunidades en las ciudades, ¿no? Esto es un trabajo que hacen también desde ATRI Barcelona con un estudio de Medellín, donde intenta localizar oportunidades en las ciudades de Barcelona y de Nueva York en un concurso que se llamaba el BCN New York City Affordable Housing Challenge, y que consistía en localizar estos tipos de oportunidades. Solares que se pueden construir donde hay todavía plantas para construir, digamos, vacíos dentro de edificaciones construidas, solares paralizados porque hay una construcción o una herencia o algo que no termina de funcionar, o medianeras que digamos que delante tienen como microsolares que son como oportunidades para construir delante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ejemplos en Barcelona, en Nueva York, lo paso muy rápido. Y un poco la lógica que hay en relación a este tipo de tácticas es que se codiseña entre la propia comunidad que después va a convivir o utilizar esto como cohousing, ¿no? Con lo cual, la localización de la oportunidad, el codiseño y el tipo de hábitat que habrá después forman un poco, digamos, ese conjunto en el que participa toda la comunidad. Al final, la lógica constructiva, adaptable de una construcción modular, con sistemas constructivos ligeros, etcétera, es la que puede dar solución a este tipo de problemáticas. Y esto, bueno, sería como una imagen de lo que podría pasar, ¿no? Si se llevara a cabo este tipo de propuestas. En el sentido de utilización del concepto de cohabitación difusa de una manera táctica, también podemos hablar de las cooperativas en cesión de uso como ejemplos de una táctica que se aplica para que un solar, que puede ser municipal, se puede ceder para que, aunque a corto plazo pueda vivir un grupo de convivencia que sea una comunidad tipo cooperativa, lo que se consigue es que a largo plazo esas personas que viven ahí puedan vivir de una manera asequible. Es decir, ese solar y las viviendas que se han construido en ese solar serán vivienda asequible durante el periodo de cesión de un solar, ¿no? Con lo cual,
es incluso, aunque es una especie de construcción público-privada, es incluso hay más garantías de que continúen siendo vivienda barata o vivienda accesible durante mucho más tiempo, ¿no? Este es el ejemplo de La Borda en Barcelona, que quizás es una cooperativa que podéis haber visto ya porque es relativamente conocida. Y un poco solo para que nos fijemos en las... No voy a entrar a hablar del proyecto, pero solo para que nos fijemos en las condiciones que tienen de difuso, de este hábitat difuso, es el hecho de su modularidad, ¿no? Antes hemos visto modularidad en el aprovechamiento de oportunidades. Aquí hay una modularidad, ¿no? Y que puede ser mutante a lo largo de la vida del edificio y a lo largo de la propia movilidad de las familias y de las unidades de convivencia, que lo que permite es que digamos que no garanticemos el hecho de que puedas disponer de un espacio diferente según avanza el tiempo, ¿no? Cosa que en nuestras viviendas, digamos, rígidas es algo imposible, ¿no? Y por eso aquí se juega un poco a este modelo casi Tetris bueno, cómo podrá evolucionar y qué oportunidades tendrá en el futuro para evolucionar, ¿no? Sabéis un poco que, paso a la siguiente diapositiva, que se consigue que muchos de los usos puedan ser comunes y se consigue que los usos privados tengan esa idea de flexibilidad donde espacios que son, digamos, superficialmente o volumétricamente iguales puedan acabar teniendo configuraciones diferentes, ¿no? A lo largo de la vida útil del edificio. Incluso estos espacios puede ser que pertenezcan a una unidad o a otra unidad de convivencia, ¿no? A otra vivienda. Con lo cual, todavía nos da más digamos, acaba siendo una vivienda todavía más difusa, ¿no? Porque no sabemos durante cuánto tiempo, cómo será después, etcétera, ¿no? Eso se puede dar en cooperativas por el propio régimen legal bajo el cual están inscritas. En España, por ejemplo, sería imposible hacerlo con una vivienda normal por el régimen de propiedad horizontal que tenemos. Es decir, porque la propiedad está como parcelada también en vertical, lo cual lo hace imposible. Y bueno, esto es un poco lo que se provoca, ¿no? Que parte de la vivienda está pasando fuera y tanto lo de dentro como lo de fuera es como muy vivo. ¿Algún ejemplo más en este sentido? Que me interesa que fijarnos en la parte tipológica de este ejemplo, porque digamos, da lugar tiene en potencia posibilidades muy interesantes a nivel tipológico. El hecho de pensar cooperativas como estas, este es un barrio de diferentes tipos de cooperativas, algunos son programas parecidos a los de cesión de uso, otros son cooperativas privadas, otros son autoconstrucciones, digamos, o de grupos de personas, autopromociones, quiero decir. Y construyen este barrio donde hay, fijaros, todas estas unidades en Zúrich y algunas de ellas, que las puedo indicar, esta de aquí y este de aquí, son unidades que son cooperativas de estas personas, que son las personas que participan desde la propia gestión del planeamiento del barrio, ¿no? Y que por lo tanto se consideran y son los habitantes reales del espacio público, de los espacios intermedios y de los espacios más privados, ¿no? Porque lo han diseñado y han participado en el diseño de todo. Fijaros lo que tiene interesante, decía la tipología, y es el hecho de que la parte privada, la unidad privada, que aquí podéis ver en esta especie de pequeños boxes, ¿no? Se reduce a lo mínimo. La unidad privada, si nos fijamos, por ejemplo, en esta de la esquina, pues hay un dormitorio muy generoso, un espacio de lavabo muy generoso y un vestíbulo, casi diríamos, vestíbulo, vestidor, que tenemos a la entrada. Es decir, se ha reducido casi a una suite de hotel, ¿no? Si queréis, a uno parecido. Hay otros que son un poquito más grandes, pero en general un poco la idea es esa. Vamos a reducir al mínimo lo que es mi espacio privado y todo el espacio intermedio que tenemos por aquí sigue siendo espacio de mi vivienda, pero es espacio que comparto con otros miembros de la cooperativa, ¿no? Eso me permite que, por ejemplo, en esos espacios intermedios pues pueda haber una proyección de cine, pueda tener una cocina común y pueda haber cosas que se cocinen en común. Siempre que pongo esta diapositiva en clase, mis estudiantes solo se fijan en que las botellas están medio vacías, con lo cual se deben pegar unos buenos fiestones en estas viviendas y es normal porque, claro, con tanto espacio compartido, pues seguramente es gente que se lleva muy bien, que han hecho el proyecto juntos y que disfrutan mucho con este tipo de vivienda, ¿no? Con lo cual, y acabo con esta parte, voy mirando el reloj por allí para que no me vaya pasando demasiado. Esta parte, lo que aprendemos de esta especie de cohabitación difusa es que se da un espacio para la participación, se da espacio para entender que el hábitat este del futuro o del presente, del futuro inmediato, seguramente es un hábitat nómada, donde vamos a necesitar entender que los grupos de convivencia, las viviendas, las unidades de convivencia van a necesitar
mucha capacidad de movilidad, de cambio, y por otra parte responde y es capaz de responder, este tipo de cohabitación difusa es capaz de responder a la emergencia, ¿no? Por eso es un nuevo tipo de co-living, por eso es un tipo de vivienda táctica. Vamos a avanzar a la segunda, digamos, a la segunda interpretación que podemos hacer de la vivienda difusa. La construcción difusa. Como en el caso anterior, voy a utilizar otra metáfora. En este caso, me interesa la metáfora del open building. En el open building, del cual seguro conocéis este esquema de abajo a la izquierda, este esquema de John Bracken cuando hace la división entre la vivienda, digamos, el soporte y el interior de la vivienda, cuando diferencia que la parte estructural de la vivienda, por decirlo así, o los elementos fijos o el soporte, pertenece a un rango de intervención dentro del ámbito de la arquitectura y, sin embargo, hay otro rango de intervención, si el otro es más profesional, este sería más cercano al usuario, en el cual podemos modificar como todo lo que tiene que ver con el interior, que al final es con el, digamos, el envoltorio interior de nuestro hábitat, ¿no? Pues entendiendo, Bracken entendía esta división con el objetivo de evitar la obsolescencia, por decirlo así, o pensar los edificios desde una obsolescencia que sea lo más eficiente posible, que lo estructural sea lo más duradero posible, que lo que no es estructural, lo que es el interior, el infill, sea lo más fácil de modificar posible sin generar residuos, ¿no? Si nos llevamos este esquema a su máximo nivel, llegamos a este dibujo, que es el que está aquí arriba a la izquierda, es el dibujo de Stuart Brand. Stuart Brand, el autor de How Buildings Learn, es como los edificios evolucionan en el tiempo. Y es su esquema de las 6 S. El esquema de las 6 S lo que hace es no solo identificar el base building, ¿no? El soporte y el interior, sino que lo que hace es identificar todas las capas que puede haber en un edificio y que tienen, por decirlo así, tiempos diferentes. Por una parte tenemos el lugar, la estructura, la piel, los servicios, la distribución o el space plan y las cosas que tenemos por allí, ¿no? El mobiliario, etcétera, ¿no? Cada capa podría pertenecer a un agente diferente, a la vez que cada capa podría tener unos tiempos diferentes. El sitio va a estar allí siempre. La estructura es mejor que esté lo más posible si vamos a gastar recursos en hacerla. La piel no debe ser duradera, pero debe ser implementable también. Los servicios quizás ya no tanto, porque es más fácil digamos, que nos caduquen o que se vuelvan obsoletos. Y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual tenemos que pensar la lógica de los tiempos de cada capa. La metáfora es, ¿qué pasa si nos llevamos esto al siglo XXI y lo entendemos en relación a este concepto de escasez que mencionaba antes, ¿no? Lo que nos está pasando es que podemos ponerlo en relación con el esquema de lo que conocemos como las tres Rs, que tiene que ver con un texto de Joel McCower, que es muy famoso entre los consumidores, entre la manera de hacer consumo o en el mercado, que es The Green Consumer Supermarket Guide. Es como la guía verde para el consumo, ¿no? O para el consumo en los supermercados. Y en esa guía, lo que se nos dice es hay que consumir siempre siguiendo las 3 Rs, si no queremos agotar los recursos del planeta. Y las 3 Rs son refuse, reuse, recycle. Es decir, antes de consumir nada, primero pensemos si podemos optar por no consumir. No. Es decir, antes de comprar nada, o antes de, digamos, de provocar que se produzca un nuevo objeto en el universo, vamos a intentar reusarlo. Vamos a decir, no voy a comprar, no voy a consumir, voy a intentar utilizar lo que ya tengo. La segunda cuestión tiene que ver con reusar, ¿vale? Reuso comprar, voy a intentar reutilizar algo que ya tengo. Pues voy a buscar una silla que ya tengo, la voy a modificar, voy a utilizar una vivienda, voy a buscar una vivienda que ya tengo y la voy a modificar para no tener que hacer una nueva. Y la última R sería la de reciclar, vale, recycle, vale. Tengo la vivienda, a lo mejor la vivienda o tengo la silla y la silla no me sirve, pero puedo desmontar las patas y con esas materias hacer otra cosa. Con la vivienda o con un edificio puedo hacer igual. Puedo desmontarlo y con esos materiales hacer otra cosa, ¿no? Pues si nos llevamos este esquema, lo ponemos en comparación con las 6 S o con el sistema de base building más infill, lo que nos damos cuenta es de que probablemente siempre podemos reusar, construir nada nuevo y siempre podemos reutilizar o cambiar el uso o reciclar aquello que ya no nos es útil, ¿no? Combinando estos dos esquemas, nos es muy fácil entender que cualquier edificio es una excusa para no tener que construir otro. Porque siempre podemos
acercarnos a un esquema, digamos, ético de uso de los recursos desde la utilización del entorno construido, ¿no? Y eso es un poco de lo que va esto. Por lo tanto, la vivienda difusa o la construcción difusa en este sentido tiene que ver sobre todo con el entendimiento de las capas de los edificios y qué podemos apropiarnos o qué capas podemos apropiarnos y si hace falta para aumentar el edificio. Por eso lo de augmented building. Bueno, quizás tenemos que construir, pero vamos a intentar hacerlo sobre lo que ya existe. Vamos a ver aquí menos ejemplos. Aquí tengo como 4 ejemplos, pero bueno, creo que son casi como 3. El primero es, ¿qué pasa si yo tengo un problema muy grave y mi planteamiento es, no, yo voy a rehusar, yo no quiero construir un edificio nuevo de vivienda? Es un poco la situación en la que se encuentran con este proyecto en Clayburg, en Ámsterdam. Para poneros en contexto, esto es el barrio de Bijlmermeer, ¿vale? A las afueras de Ámsterdam. Imaginaos esto, construido en los años 70, en ese momento donde la construcción en clústeres era como una manera de expandir la ciudad, y que obviamente en Ámsterdam en los años 70, como en muchas ciudades de Europa, pues fue un absoluto fracaso por el hecho de, primero, de que en esta parte de Europa se extendió más el modelo de ciudad-jardín y la gente no quería vivir en bloques, y por otra parte se ghettificaron, se convirtieron en lugares peligrosos, etcétera, ¿no? Con lo cual la situación actual de este lugar, si os fijáis en el esquema de la izquierda, en rojo está todo lo que se está demoliendo, en azul está cómo será el barrio del futuro, ¿no? Pero hay uno de los edificios, que está por aquí, que se mantiene, ¿no? Por lo tanto, se decide, no sé si tiene que ver con la memoria, pero cuando a los arquitectos, sobre todo a Enel Architects, se les propone derribar ese edificio, ellos en el planeamiento ya dicen, no. Nosotros con este edificio podemos hacer maravillas, ¿no? ¿Por qué? Porque están mirando ese esquema y están rehusando construir cuando ya tienen una posibilidad con el edificio que tienen. Aquí está un poco el esquema de lo que ellos hacen sobre ese edificio. En rojo está más o menos lo que desaparece, en verde lo que aparece de nuevo. Sacan unos ascensores que había por fuera, los meten por dentro, sacan estas entraditas súper, digamos, poco agradables que había en la planta baja y lo convierten en entradas grandes, dignas, no peligrosas, etcétera. Y eliminan como almacenamientos que había en planta baja, los recolocan en vertical junto a los ascensores y convierten todo el espacio de planta baja en un espacio con vida, útil, locales comerciales, servicios de primera necesidad, etcétera, ¿no? Una lógica de darle vida de nuevo al edificio. Por supuesto, trabajan en el contexto del entorno del jardín, del espacio público, hacen pistas de tenis, bueno, se convierte en un lugar mucho más interesante. Se recuperan incluso los elementos que podrían ser más, digamos, podrían estar más deteriorados o podrían dar una imagen de construcción barata como eran estos elementos prefabricados de hormigón. Lo que hacen es limpiar uno por uno, barrerlos y convertir ese hormigón en una superficie limpia que casi desde allí se ve como granito. Aquí podéis ver un poco el modelo digamos, de distribución que tiene el edificio, y lo que se hace es implicar a los antiguos vecinos del inmueble para que participen ellos mismos en la renovación del edificio. Todo esto con un proceso participativo por el medio, en el cual se consulta a los vecinos si quieren que el edificio se derriba o si quieren mantener el edificio, si se decide mantener el edificio, qué tipo de viviendas van a querer, si van a poder participar, si van a querer estar en el mismo espacio. Es decir, implicando a los vecinos, porque de alguna manera no solo generarán identidad sobre el lugar en el que ellos están viviendo, sino que además dignificarán el hecho de que su propia actividad va a ser la que va a renovar el lugar, ¿no? Con lo cual, ellos mismos participan en la construcción. Se les dan unas opciones para renovar las carpinterías que dan a la galería, digamos, un catálogo cerrado, y acaban apareciendo pues, espacios tan interesantes y tan fluidos como estos, ¿no? Esto es un poco, aquí podéis ver un poco cómo era la unidad inicial, cuál es la unidad básica de proyecto y todas las variaciones, ¿no?, que los arquitectos proponen a partir del proceso participativo con cada uno de los vecinos. Esas son las viviendas tipo A, lo mismo pasa con las viviendas tipo B. Lo que se puede ver es cómo se intenta, de alguna manera, hackear el modelo estructural, que es tan repetitivo, pues para conseguir continuidades espaciales, con continuidad entre más de un espacio, etcétera.
Por lo tanto, se ha evitado el consumir porque ya se tenía ese edificio. Otro ejemplo parecido donde lo que hay que hacer es repurpose, ¿no? Que dice el esquema. Tenemos un edificio, vamos a convertirlo en otra cosa. Teníamos un edificio industrial en el complejo Fabril Fabra y Coats de Barcelona y se puede convertir en viviendas. Fijaros el tipo de edificación Fabril que había. Esto era una fábrica, digamos, era una nave que pertenecía a un complejo de fábrica de tejidos. Y lo que se propone es recuperar parte de las naves del complejo, ya se habían recuperado para otros objetivos. Lo que se propone es que esta se convierta en apartamentos. Lo que se hace es intentar entender muy bien, como veíamos antes, cuáles son las capas que forman parte de la construcción para intentar catalogar digamos, evaluar cuáles de ellas se pueden recuperar. Pues hay elementos estructurales que se pueden recuperar, la fachada se puede recuperar, es decir, ¿no? Hay cosas que se pueden mantener y otras cosas que se pueden, digamos, modificar, alterar. Fijaros que en origen esto era una nave con 2 niveles, un poco es lo que veis en la imagen de arriba. En la imagen de abajo veis cómo está actualmente, donde esos 2 niveles se han convertido en 4 niveles. Aquí se ve en esta fotografía, veis cómo era en origen y cómo el hecho de colocar viviendas nos permite ajustar más las alturas y trabajar en 4 niveles. Pero es interesante entender también este esquema, que es el esquema de la sección longitudinal, porque no son 4 niveles homogéneos, sino que se da espacio, se da lugar creo que hay una sección después, sí, aquí, a que haya digamos, una calidad espacial en diagonal, en 2 direcciones de diagonal, en todo el edificio. Digamos, para que no fuera un edificio compacto con 4 plantas como relleno de viviendas, sino que haya lugares comunes, haya espacio como para relacionarse, como para que pasen otras cosas en relación a la gente que habitará aquí, ¿no? Y es un poco el esquema de cómo se hace la construcción. Es como incrustar dentro de lo que se ha podido salvar, reconocer primero qué es lo que se ha podido salvar, darle el valor y a partir de ahí aprovecharlo al máximo, ¿no? Esto es un poco el resultado, ¿no? Cómo se reconoce lo nuevo respecto de lo viejo, pues como la fricción en realidad es un espacio muy atractivo. Y esto es un poco como es una de las tipologías, ¿no? Esta es la pasarela de acceso, accederíamos por aquí, se ofrece un espacio fluido, ventilación cruzada, con un lugar de trabajo, cocina, estancia, y con 2 espacios de dormir y con un espacio húmedo que tiene capacidad para espacio de limpieza, con lavadoras, lavabo, ducha, etcétera. Es decir, y además todo compartimentado, ¿no? Esto es como la profundidad da como para que pasen cosas interesantes en ese lugar intermedio. Es un tipo de reciclaje, si queréis, del conjunto del edificio, que da lugar a una tipología que, pues, en ese sentido es muy creativa. Vamos a ver otro último ejemplo, que en realidad son 2, de cómo podemos ¿no? trabajar, jugar con con esa pirámide de las 3 Rs, con un ejemplo que tiene que ser conocido por todos, que es cómo la Catón y Basalt trabajan en la torre de Bois-le-Pretre, ¿no? Sabéis que era esta especie de edificio prismático, racionalista, ¿no? En las afueras de París, que se convierte en esta pieza aparentemente mucho más humana por el hecho de que somos capaces de reconocer los balcones y el mecanismo o la estrategia que se utiliza no es más que hacer esas pequeñas ampliaciones, ¿no? Creamos eso que la Catón y Basalt llaman el espacio plus, ¿no? La habitación plus, que es estas franjas azules que tenemos en los 2 lados y lo que permiten es ganar un espacio pues, que va a actuar como espacio exterior, como ampliación del salón, pero también como colchón térmico, acumulador térmico en invierno, etcétera, ¿no? Simplemente respetando primero, sin que los habitantes de este edificio tengan que salir, y segundo, respetando cuál es la manera en la que viven. Es decir, sin interferir en la manera en que las personas que están allí, estaban habitando. Un poco el proceso, paso rápido porque este proyecto lo debéis conocer de sobra, y un poco el esquema de cómo funciona. Esto es lo que había, sacamos la fachada existente y la sustituimos por una nueva piel transparente, pero que tiene este espacio plus, un poco colchón, cerrado, aunque con elementos para proteger del sol y para poder abrirse, tener ventilación, más una pequeña terracita. Con lo cual se consigue eso, que las personas tienen un trampolín más hacia el exterior. Ganan ese espacio plus, mantienen su manera de vivir y
pero digamos, ganan en calidad de vida tremendamente. Lo mismo llevado a una escala más grande. La Catón y Basal en Bordeaux. Fijaros estos bloques que tienen una pinta dudosa, cómo sobre esta escala tan grande, esto es un complejo de varios bloques, se puede hacer una actuación siguiendo la misma estrategia. Es decir, quedaros con que aquí el proyecto es la propia estrategia, ¿no? O sea, es el propio mecanismo estratégico. Cómo la misma ampliación se puede hacer en las dos orientaciones. Pasa así porque estas viviendas no son cruzadas, sino que hay 4 viviendas por rellano, como podéis ver, y el resultado viene a ser el mismo, ¿no? Cómo se gana espacio para funciones que quizás en las reducidas que eran las dimensiones de las viviendas no había lugar, y ahora sí, y a la vez, ¿no? Pues tenemos otro espacio, un espacio de vinculación con el exterior, esa pequeña balcón exterior, más la galería que puede ser cerrable, que se puede proteger del sol, que tiene todas estas capacidades de colchón térmico, pero a la vez de acumulador de calor cuando sea necesario. Y el esquema ya veis que es como es un poco el mismo. En este caso se trabaja la extracción de manera diferente porque está a 2 niveles y se trabaja la construcción de la nueva fachada conjuntamente con la nueva, digamos, ese nuevo espacio pasarela más galería. Con lo cual, ¿qué nos está pasando en esta intersección, ¿no? Pues, bueno, el hecho de jugar con pocos medios y el hecho de una cosa pueda cambiar y pueda ser otra cosa, nos hace movernos en esa construcción difusa donde pensamos en cómo los edificios evolucionan, cómo hacemos uso positivo de la austeridad, de decir, bueno, vamos a utilizar los recursos que tenemos y cómo nos hacemos más conscientes del entorno que ya tenemos construido, ¿no? Y cómo intentamos sacar de él aquello, digamos, lo mejor que nos dé, ¿no? Entonces, potenciarlo al máximo. Y por eso no hablamos tanto de Open Building, porque no se ha pensado las capas en principio, pero somos capaces de reconocer las capas y aumentamos, ¿no? Esa construcción. Por eso lo de Augmented Building. Venga, vamos a la tercera posibilidad para construir vivienda difusa y vamos a hablar de tipologías difusas. Tipología difusa me lleva a una tercera metáfora. Acordaos de las metáforas de las que estamos hablando, hablamos de la vivienda táctica, de las 3 Rs en el segundo caso. Aquí vamos a hablar de la vivienda distribuida como metáfora. Esto que veis aquí son esquemas de sistemas, ¿vale? Esquemas de sistemas, pues estaríamos hablando de un concepto matemático, del análisis en matemáticas, de la topología, donde la proximidad entre puntos, de alguna manera, te genera unas relaciones. Hemos estado demasiado acostumbrados históricamente a modelos centralizados, donde las relaciones entre los puntos de un sistema, entre los nodos de un sistema, era centralizada. ¿Qué es lo que provoca una relación centralizada como esta? Que hay determinada fragilidad en el sistema porque todo depende de un nodo. Para que os hagáis una idea, es lo que pasa con vuestras redes sociales. En vuestras redes sociales, vosotros estáis conectados con otros, de hecho una red social sería más bien el modelo B, pero se aproxima a la. Es un modelo en el que toda vuestra información no transita entre nodos, sino que va a un centro de datos, ¿no? Un centro de datos sería como este de aquí. Es decir, ¿por qué digo que es frágil? Pues no es frágil porque vuestros datos son vulnerables, porque están todos en el mismo sitio. ¿Eso dónde no pasa? No pasa en una red distribuida, ¿no? Entonces, en topología, el hecho de poder utilizar las redes distribuidas lo que nos permite es generar no jerarquías, todo lo contrario de las jerarquías. Nos permite una flexibilidad para movernos entre diferentes elementos sin que ninguno de ellos sea más importante que el anterior, ¿no? Es lo que pasa si alguien está, digamos, familiarizado con el ámbito del computer science, es lo que tiene que ver con los modelos blockchain que hay ahora, ¿no? Donde la comunicación, la información no se centraliza, sino que por una idea de protección de datos, la información se desplaza de manera peer-to-peer, de manera de una persona a otra, de un nodo a otro, por lo tanto, de una manera distribuida, ¿no? Bueno, pues en vivienda, lo que nos ha pasado prácticamente en casi toda la historia de la vivienda colectiva es que nos hemos movido también con modelos centralizados. Modelos centralizados, este ejemplo de la izquierda es anónimo, ¿eh? Anoto cuál es, pero da igual, o sea, podría ser cualquiera. Modelos en los cuales accedemos a un espacio que normalmente es el espacio principal y desde ese espacio principal accedemos al resto, ¿no? Con lo cual hay unas jerarquías entre los espacios. Pues desde aquí voy a la cocina o voy a lo que llamamos, mal llamados, los espacios servidos. No espacios servidores, espacios servidos. Bueno, pues eso es una manera de tener una vivienda centralizada, que ha sido útil y nos puede seguir siendo útil, pero que no se adapta, por decirlo así, a los requerimientos que tiene el siglo XXI.
Un ejemplo paradigmático de lo que puede ser una vivienda distribuida puede ser este ejemplo de Sana. Ojo, que esto es una vivienda unifamiliar. Pero bueno, se parece a las cooperativas de Zúrich, si os dais cuenta, que hemos visto antes, ¿no? Es decir, la vivienda distribuida, como concepto tipológico, ya lo empezamos a ver en algunos de los ejemplos que hemos visto hasta aquí, pero ya veréis cómo también en modelos de vivienda colectiva, como el de escalera con rellano a dos viviendas, veréis cómo en ese caso también se puede dar, ¿no? Y es un poco el tipo de ejemplos que quiero enseñaros ahora. Os voy a enseñar un montón de ejemplos, porque aquí sí que tengo un montón de ejemplos, pero voy a intentar ir súper rápido porque la mayoría de ellos solo me interesa que nos fijemos en alguna cosa concreta. Y sí que voy a repetir unos cuantos arquitectos. O sea, es decir, aquí hay unos cuantos arquitectos, la mayoría de los que os voy a enseñar son gente muy joven de Barcelona, que utiliza los recursos de esta vivienda distribuida como un mecanismo para generar vivienda desjerarquizada. Es decir, el objetivo fundamental es tener una vivienda que es flexible por el hecho de ser desjerarquizada, por el hecho de no provocar ningún tipo de jerarquías. Empezamos con este ejemplo de Peris Toral. No está, es un estudio de Barcelona, Marta Peris y José Toral. Es un estudio de Barcelona, pero este ejemplo es en Melilla, que es como en el norte de África, en una ciudad que es de España. Son simplemente para el contexto, para que veamos, es un ejemplo urbano en una ciudad no muy grande. Esto es un poco las vivienda baja, planta tipo, y quiero llevaros directamente a cómo se percibe la vivienda en el interior. La vivienda en el interior aparentemente es un espacio fluido en el cual vemos que hay como una serie de cajones, ¿no? Vemos como unos cierres, unas esquinas que aparentemente son irregulares, pero que os voy a enseñar la tipología. La tipología lo que hace es identificar unos lugares desjerarquizados completamente en los cuales se pueden incorporar las funciones más privadas. Pueden ser dormitorios, quizás pueden ser espacios de trabajo que necesitan un grado de aislamiento más importante, mientras que el resto de la vivienda tiene que ver con las funciones del habitar que son más comunes, que pueden ser compartidas, ¿no? Con lo cual, lo privado, de alguna manera, se convierte en pequeñas cajas, perdón, y lo público de la unidad de convivencia es más fluido. Es una idea de vivienda distribuida. O sea, es una tipología que distribuye los diferentes usos, los diferentes nodos, que pueden ser más importantes, y tú puedes viajar de uno a otro pasando por los espacios comunes sin ningún problema. No necesitas pasar por digamos, por un espacio distribuidor específico que te lleva a un espacio principal. Aquí no hay espacio principal ni espacio secundario. Hay espacios que pueden tener un uso más privado y el resto del espacio fluido, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, es que lo podéis ver en diferentes tipologías. Un ejemplo incluso más pequeño, unas viviendas que Peris Toral hacen con el equipo Bonell Hill, un equipo digamos, prestigioso y veterano de Barcelona, y hacen unos apartamentos para gente mayor en la Plaza de Glorias, que es reconocible por el edificio de Don Perro, de Jean Nouvel, que está ahí detrás. Este es el edificio. Fijaros que son como 3 bloques que están unidos por una zona común donde aparecen unos equipamientos para gente mayor que digamos que son espacios compartidos. Y vamos a la tipología. Fijaros que la tipología también es un lugar fluido donde hay una especie de núcleo en el que se dan las funciones como más técnicas, ¿no? Lavabo y la cocina. Pero si vamos a la planta, fijaros como pese a ser tan pequeño, es el uso que la persona da al espacio quien termina de definir el cómo llamaríamos a las diferentes habitaciones. Es decir, por seguir con el mismo vocabulario, es difusa. Se trata de una vivienda difusa porque las funciones están distribuidas. No existe una jerarquía de dónde pasan unas cosas y dónde pasan otras. No hay unas condiciones cualitativas mejores de un ámbito de la vivienda que de otro. Todo está distribuido y la única condición que hay es que el espacio técnico, de alguna manera, está distribuido en un ámbito, en un espacio concreto de la vivienda que sí que se puede cerrar, ¿no? Aquí se podrían cerrar estas dos puertas, con lo cual este espacio quedaría cerrado. Pero aparentemente todo puede ser fluido, ¿no? Por lo cual esa fluidez es la que nos conduce un poco a esa idea del espacio distribuido. Otro ejemplo de peristoral, en Ibiza. Ibiza, en las Islas Baleares, al lado de la península ibérica. Este es un ejemplo que se está construyendo ahora. Estas son imágenes del proyecto. De hecho, son imágenes de la construcción. Pero fijaros un poco el modelo que plantea esta construcción, ¿no? Es como
como una construcción con muros de carga que lo que hacen es generar una retícula donde hay una anchura y donde hay unas medidas en profundidad que siempre generan un tipo de distribución donde se van alternando diferentes, vamos a decir, diferentes usos o diferentes piezas, ¿no? Pero hay una retícula base en la cual se produce esa distribución, ¿no? ¿Qué es lo que se consigue? Lo mismo, veis estas viviendas donde hay un espacio fluido, donde hay un ámbito de vida fluido y en algunos de los habitáculos se producirá un espacio donde se da un uso concreto. ¿Cuáles son los usos concretos? Pues, ¿qué puede pasar? Que dentro de esas franjas, fijaros siempre, que 4x3 pueda tener un vestíbulo, en 4x3 pueda tener una cocina, comedor, en 4x3 pueda tener una sala de estar, en 4x3 pueda tener una habitación, incluso pueda tener una escalera, porque es la escalera principal y se encaja en esa trama, pueda tener un vestíbulo de planta, pueda tener un patio bioclimático, quiere decir que tengo un espacio que puede ser, digamos, abierto en vertical, incluso puedo tener partido una galería, ¿no? Es decir, puedo tener estas o puedo tener cualquier otra, porque como lo que tengo es una trama indefinida, yo en cualquier momento puedo alternar y colocar donde tenía una cocina, menja, un comedor, voy a decidir poner una sala de estar o el dormitorio en lugar de la sala de estar, ¿no? Es decir, lo que se me está dando es un espacio fluido donde será la persona que habita quien decidirá dónde coloca cada una de las piezas, ¿no? Por eso lo de difuso y por eso lo de distribuido, ¿no? Porque nadie hablará de jerarquías en esta vivienda, porque todos los espacios son de 4x3. Otro ejemplo, que tiene mucho que ver con el anterior, este es de Diener and Diener, es uno de los edificios que se hizo para la Villa Olímpica de Turín, que pasó muy desapercibido, pero es un edificio interesante, yo creo. Es esta pieza de aquí. Aquí está un poco en el contexto de la Villa Olímpica. Eso es un poco lo que se ve desde el acceso. Este es otro edificio de la Villa Olímpica. Esta es la fachada. Y voy directo a la tipología. Fijaos que la tipología repite un poco, el esquema que hemos visto antes. Esa especie de muros de carga, en este caso no son muros de carga porque podéis ver ahí que la estructura es una estructura de pilares, pero igualmente se repite ese esquema de crujías continuas que lo que hacen es que la vivienda sea una secuencia de espacios donde no hay una predeterminación de para qué es cada espacio. Sencillamente hay una predeterminación espacial por la crujía, digamos, estructural, que hace que cada espacio tenga la capacidad para acoger diferentes funciones. Y por la manera en la que están escalonadas o están distribuidas, pues sean mejor uno u otro uso dependiendo del tipo de convivencia o del tipo de unidad de convivencia que venga a habitar, ¿no? Aquí podéis ver una planta tipo, siempre hay 2 viviendas por planta y si os fijáis son siempre diferentes, a veces hay unas galerías, a veces en los espacios que son espacios más técnicos, pero digamos, hay un escalonamiento de espacios y serán los usuarios, serán los habitantes y los habitantes quienes decidirán de qué manera incorporan los usos, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver con esto, pero que aparentemente nos podría parecer una vivienda centralizada y no distribuida. Este es un ejemplo en Zúrich del estudio de Mathis Camplade, que es un arquitecto bastante interesante, que tiene algunos edificios parecidos a este. Esto es un edificio multigeneracional. Esto, para que me entendáis, son 6 familias que se ponen de acuerdo y se autopromocionan, se hace una autopromoción de este edificio de 6 viviendas. Son multigeneracionales porque lo que se proponen es, digamos, el reto es, ¿puede una misma tipología dar cabida a que los modelos de vivienda sean para personas jóvenes, para estudiantes que comparten vivienda, para personas que tienen familias nucleares con padre, madre, hijo, hija, y para personas mayores, personas ya senior que necesitan algún tipo de asistencia? ¿Puede una sola tipología dar digamos, solución a eso? Bueno, pues lo que está proponiendo aquí Camplade es un modelo, os voy a avanzar para que lo veáis más grande, pero ya podéis ver que las condiciones son esa especie de fluidez espacial donde se van sucediendo habitaciones. Y aquí, si os fijáis, la sucesión da esa idea de centralidad que puede tener este espacio, pero fijaos que todos los espacios que hay alrededor de ese espacio tienen más o menos las mismas dimensiones y desaparece la centralidad en el momento en el que aparecen recorridos secundarios
como que para pasar de un dormitorio o de lo que podría ser un dormitorio, porque realmente tampoco está muy indefinido, de lo que puede ser este espacio a lo que pueda ser este espacio, yo tengo dos posibles recorridos y lo mismo me pasa entre este espacio y este espacio, ¿no? De poder ir por aquí, por allá. Tengo, por tanto, secuencias espaciales, incluso en determinados momentos tengo aperturas espaciales que lo que hacen es que los espacios sean indefinidos, sean reversibles, puedan ser una cosa u otra, ¿no? Quizás con la excepción del espacio, en este caso, que no tiene una centralidad no por jerarquía, sino por situación espacial o situación de control, ¿no?, del resto de la vivienda. Pero está esa idea de indeterminación que busca la eliminación de jerarquías, ¿no? Esto se puede ver en este otro edificio en Barcelona, el edificio del Estudio Mayo, que quizás conocéis, que también es relativamente conocido, donde se intenta convertir lo que sería una vivienda de ensanche típica de Barcelona en una secuencia de dormitorios. Avanzo a la siguiente diapositiva para que veáis un poco cómo se vuelve a producir ese esquema de fluidez espacial y también para que veáis aquí cómo, digamos, ellos una planta lo que hacen es convertirlo en 20 habitaciones y 20 habitaciones entre 4 quiere decir que cada vivienda tiene 5 habitaciones. 1, 2, 3 en diagonal, 4 y 5, a los espacios técnicos, por decirlo así, ¿no? Y si os fijáis en esos esquemas, puede haber movilidad de esos rooms, de estas habitaciones, entre una vivienda y otra vivienda. La cuestión o el objetivo, el mismo, indeterminar qué uso se puede hacer de cada uno de los espacios o facilitar que se puedan hacer diferentes usos en todos ellos, ¿no? Otro ejemplo, ahí voy a pasar más rápido, esto es un proyecto mucho más complejo en Glorias, donde el resultado lo hacen 4 equipos de arquitectos diferentes. Vamos, tiene la complejidad de intentar generar una especie de 2 bloques y voy a ir directamente para que veáis una de las soluciones. Esta solución donde el equipo de cierto estudio lo que propone es esta especie de esquema con un elemento central que tiene a su alrededor espacios que pueden acoger también diferentes usos. Si os fijáis en el esquema generador, que para mí es este esquemita de aquí, lo que se pretende es que cada uno pudiera incluso tener conexión con los de alrededor y que el espacio central fuera casi como un espacio vertebrador, pero que no pretende generar jerarquías, ¿no? O sea, de hecho, no da redundancia, porque de hecho en él no se da un uso de eso, se propone un uso técnico para ese eje central, ¿no? Con lo cual, lo mismo, ¿no? Hay como una trama que nos lleva a tener ese tipo de soluciones. Os voy a enseñar un par de ejemplos de Carles Enric, también un arquitecto muy interesante de aquí. Este lo paso muy rápido porque, digamos, esto fue un segundo premio de un concurso, pero también para que se entienda. En este proyecto se propone una estructura, fijáis que la estructura se ve por estos pilares en T, que lo que hacen es que todas las habitaciones, o prácticamente todo, tiene la misma lógica, tiene las mismas dimensiones. Si nos vamos a mirar un poco cómo son las viviendas, fijaros que pasa lo mismo. Son espacios fluidos distribuidos donde yo voy accediendo de un espacio a otro y todos tienen las mismas dimensiones, por lo tanto son reversibles los usos, ¿no? Ese proyecto no se ganó, pero sí que se ganó este concurso este año en Castelldefels, donde se propone una lógica equivalente. Fijaos que hay esta especie de mat building de base, digo lo de mat building, que en realidad lo podríamos aplicar a casi todos los proyectos, y donde lo mismo, vemos un espacio fluido y donde la secuencia de habitar la vivienda viene a ser la misma. Es cada espacio que está entre 4 pilares o entre la estructura tiene la posibilidad de convertirse en algo diferente. Con lo cual, yo puedo distribuir aquí un dormitorio, pero lo podría poner en otra parte y, de hecho, todo el espacio intermedio es de alguna manera indefinido y sin jerarquías. Algo parecido pasa en este ejemplo de H Arquitectos, aunque en este ejemplo esa retícula tiene un espacio en el medio y, digamos, son como 2 salas con un patio en el medio. Y fijaros lo mismo, lugares fluidos donde nos identifican los espacios, digamos, más privados. Y la lógica tiene que ver con lo mismo, hacer una secuencia de espacios distribuidos que son todos de las mismas dimensiones, lo hacen con 4 espacios y con 5 espacios, de tal manera que, por un lado, tenemos el acceso, unos ámbitos indefinidos donde se puede trabajar o se puede estar, y después espacios en los que se desarrollan las típicas funciones que piden los programas. Porque, claro, estos son viviendas sociales que ganan concursos y, digamos, estos todavía no se han empezado a construir, pero es un concurso que se llevará a cabo. Con lo cual, digamos, para poder cumplir con las normativas, al final se le pone nombre a las cosas. Pero la realidad es que no está pensado para que cada sala pueda ser el uso que el usuario le quiera dar, ¿no? Y otro ejemplo de peristoral, y con este acabo esta secuencia,
donde se utiliza el mismo esquema, ¿no? Este es un edificio en Cornellá que se está construyendo ahora, es todo de madera, no se parece mucho a eso. Y fijaros que aparece un poco la misma lógica, ¿no? Otra vez esta estructura que replica siempre como el mismo espacio, es una especie de mat building, donde yo accedo desde una galería. Fijaros cómo es un poco la vivienda. Son estas 6 habitaciones, yo accedo por aquí, accedo a la vivienda. En principio, tal y como se ha dibujado, entraría por este espacio que parece que es un espacio de estar, de ese espacio de estar me dirigiría a este otro espacio que parece un espacio de comer, pero desde aquí podría venir a esta zona de aquí que me lleva a este espacio que parece ser dormitorio, igual que este, igual que este. Pero podría ser todo diferente, podría entrar por este otro lado, podría haber decidido hacer el salón aquí, o la cocina, o quizás los dos del medio a lo mejor son los más técnicos y cuesta más de mover, pero todo lo demás está pensado para que sea reversible, fluido, yo pueda acceder de una pieza a otra de manera distribuida sin tener que pasar por un lugar centralizado, ¿no? Y esa es un poco la idea de este modelo de tipología difusa. ¿Qué aprendemos de estas tipologías difusas? Bueno, que de alguna manera se responde a la individualidad del tener un espacio privado que siempre existe de manera distribuida, sin jerarquías, pero que se puede convertir en cualquier otra cosa a lo largo de la vida útil del edificio, ¿no? Siempre son edificios adaptables y sobre todo son siempre viviendas o tipologías que no tienen ninguna jerarquía. Son un tipo de mat building, son un nuevo tipo de mat building, pero yo prefiero utilizar esta denominación de vivienda distribuida por esa ausencia de centralidad, ¿no? Acabamos, que me quedan 2 minutos. Estoy padeciendo por el reloj. Epílogo muy rápido, que tiene que ver con esto. Y pensar, no podemos pensar las viviendas en lo que nos queda del siglo XXI como los pensábamos antes de lo que nos ha pasado ahora. Porque nos hemos dado cuenta de que determinadas situaciones, nuestra vivienda actual no era capaz de resolverlas. La pregunta ¿es mejor este tipo de vivienda difusa en relación a las necesidades que hemos sufrido después de la pandemia? Fijaros un poco en el esquema completo. De alguna manera, el hecho de que la cohabitación sea difusa nos permite que un tipo de confinamiento sea mucho más fácil de sobrellevar. Lo mismo que si tenemos una tipología difusa, el hecho de tener espacios individualizados nos permite más fácil entender el modelo de convivencia. Y el hecho de que tengamos espacios, construcciones difusas, nos permite que las cosas sean capaces de adaptarse a diferentes usos también. Es decir, que con modificaciones mínimas seamos capaces de tener un dormitorio en un momento y un espacio de trabajo en otro momento, ¿no? Que algo sea una cosa u otra, o una cosa y la otra, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Y acabo ya con esto. Quizás lo que hemos aprendido de todo esto es que hay 3 factores que tenemos que tener en cuenta cuando pensemos vivienda y que tienen que ver con la escasez, con la incertidumbre, con la contingencia, pero tienen que ver también con la manera en que nos hemos apropiado de eso. Y es que la colectividad tiene que ser tenida muy en cuenta a la hora de plantear la vivienda. Hemos visto que está en la participación, que está en la emergencia. O sea, la colectividad acaba siendo muy importante. Es muy importante que seamos capaces de entender un modelo nuevo de domesticidad. Igual que es muy importante que seamos capaces de entender que la arquitectura tiene que ser resiliente, tiene que ser capaz de adaptarse a lo que venga después, ¿no? Tiene que ser capaz de adaptarse al habitante que venga después, al arquitecto que venga después y luego al arquitecta que venga después y haga modificaciones. Bueno, resiliencia, nueva domesticidad, colectividad podrían ser un poco las conclusiones que yo diría que podríamos aprender de lo que podemos observar de la vivienda contemporánea. Y hasta aquí mi intervención por eso. Bueno, muchas gracias por escuchar. Voy a devolver la pantalla por si queréis hacer algún tipo de pregunta. No, David, Perdón, muchísimas gracias porque creo que ha sido muy densa la plática, muy interesante, con muchos conceptos, muy actual, ¿no? O sea, realmente son temas que creo que a margen, digamos, de muchas teorías, pero son temas que al día de hoy son muy actuales, ¿no? Por lo que estamos pasando. Es decir, hay una cierta respondencia entre la teoría como más abstracta y luego cosas que estamos viviendo. Por lo tanto, sí que de una cierta forma lo entendemos porque lo estamos probando, ¿no? Entonces, es muy interesante esta cuestión, ¿no? Que al final se replantea qué es una vivienda, ¿no? E incluso después o a lo largo de esta pandemia, ¿no?
Y el tema de la vivienda difusa, o sea que ya la vivienda ya no es el típico departamento, ¿no? Que tiene la puerta de entrada y el balcón y la recámara, sino que es un espacio, ¿no? Que tiene que ver con todas esas cuestiones que tú planteas, ¿no? A través de esas metáforas. Yo digo, dejo la palabra aquí a los participantes porque creo que a lo mejor pueden tener alguna duda y Claro. creo que sería interesante si tú, David, le podrías responder. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Carlos, por favor. Hola David, muchas gracias por la plática, sí, muy densa, pero o sea, con lo que más me quedo es que muchos de los edificios que mostraste los hemos analizado o estudiado desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, de la tipología, de la estrategia, pero sí es muy interesante verlo como en una visión justamente actual y muy contemporánea de estos tres entendimientos que mencionaste al principio. Y todavía más si lo pones en el punto en el que estamos, ¿no? Que fue con lo que cerraste, que creo que fue lo que cierra la charla de una manera muy contundente. Una pregunta que te quería hacer es, cuando hablamos de la tipología difusa, este punto, por ejemplo, el ejemplo de Sana, ¿crees que se pueda aplicar o entender en un esquema más urbano, o sea, entendido como en un barrio que incluso este mismo de lectura se puede llevar a una escala un poco más fuera del edificio? Sí, 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 no, desde luego que sí. Y de hecho, algunos de los ejemplos sobre todo los ejemplos de Peristoral. Peristoral es un ejemplo, es un estudio de aquí de Barcelona que, que ellos se influenciaron mucho por los modelos tipológicos de las cooperativas de Zúrich. ¿Veis que os he enseñado un modelo tipológico? Esos que tienen como una especie de proyector de cine fuera del, ¿no? Que tienen aquel ámbito fluido fuera. Pues ellos pensaron, claro, los modelos tipológicos de Zúrich son un poco el ejemplo de Sana, pero claro, son el ejemplo de Sana entendiendo que hay diferentes unidades de convivencia en la misma planta, ¿no? ¿Se podría hacer eso? ¿Se podría resolver un modelo parecido para una única unidad de convivencia donde tuviéramos espacios diluidos, sin jerarquías, más luego espacios que puedan ser privatizados para hacer usos, ¿no? Y ellos, en el ejemplo de Melilla, en el ejemplo de Ibiza, sobre todo, o sea, están intentando construir ese tipo de modelos. El problema es que, pudiéndose, estamos muy atados por las condiciones dimensionales de las normativas. ¿Vale? Cuenta que casi todos los ejemplos que os he enseñado, sobre todo de la fase del último paquete, ¿no? de las tipologías difusas, son vivienda que tienen algún tipo de protección pública en alguna región de España. Quiere decir, cuando tienen protección pública, tienen unas limitaciones de lo que va a construir, de lo que va a costar construir la obra, y tienen limitaciones en cuanto a las dimensiones que van a tener las piezas, ¿no? Y las piezas tienen etiqueta, por decirlo así, tiene que haber tantos dormitorios, la cocina tiene que medir tanto, el salón tiene que medir tanto, seguro que allí pasa lo mismo y tenéis condiciones parecidas. Bueno, el problema es, la lógica de la vivienda difusa obviamente evita ponerle nombres a los espacios, porque si le damos un nombre a un espacio, condicionamos el uso, ¿no? Con lo cual, lo que se intenta es ganar el concurso, ¿no? Y para ganar el concurso se da una opción de uso que responde a la normativa, pero lo que se intenta es que el resultado sea lo suficientemente difuso en ese sentido como para que el habitante sea hábil para manipularlo en caso de que pretenda vivir de otra manera, o para que el habitante que venga después pueda vivir de otra manera. Entonces, sí que existen, lo que quizás morfológicamente no se ve tanto, digamos, como en el ejemplo de Sana, por el hecho de que tampoco son tan grandes, ¿no? Si te das cuenta, no. O sea, estamos hablando de que cuando generamos esos espacios más cerrados, estamos hablando de 2 o 3 cajas, ¿no? Donde hay un dormitorio, otro dormitorio, quizás un espacio de trabajo, y no es aquello de Sana donde cada espacio de uso se convierte en un pequeño box que tiene su propio environment, de alguna manera, ¿no? Y sus propias condiciones cualitativas. Es decir, la estrategia es la misma, el resultado formal espacial todavía no puede ser el mismo, pero por una cuestión dimensional, sobre todo, ¿no? Yo diría. ¿Alguien más? Patricia, por favor. Gracias, David. Buenas tardes. No, yo creo que nos queda claro esa idea de que teníamos de que las cosas
que el arquitecto proponía o que construía iban a quedar tal cual son, ¿no? Hasta ese ejemplo de que volvieron a reutilizar el concreto y quedó una estructura completamente nueva. Y eso nos da una idea hasta antes de proyectar, o sea, pensar que lo que tú decías ahorita, que lo que hacemos puede ser usado de un modo completamente diferente al que nosotros pensábamos. Y ganaríamos pensando de antemano en eso, ¿no? Que va a haber cambios, a lo mejor en 20 años o en 50 años, pero a lo mejor en un año, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo hacer bueno, me interesa mucho transportar eso también? Estamos en vivienda colectiva, pero yo creo que ese pensamiento también lo tendríamos que traer para la vivienda propia, ¿no? La construcción de una casa para alguien, de un hotel para alguien, de un restaurante. ¿Cómo facilitar esas posibles modificaciones en un futuro? Sí, sí, Patricia, toda la razón. Sí, sí. Cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de construcción, antes de hablar de arquitectura, debería ser capaz de reconocer los tiempos de uso de esa arquitectura, es decir, o los momentos de obsolescencia de cada capa. Por eso lo que comentaba es, lo importante es que construyamos lo que construyamos, que siempre seamos capaces de identificar o de dejar de alguna manera claro cuál es el elemento estructural que va a tener una duración más larga, cuál es el elemento, digamos, envolvente que tiene una obsolescencia más corta porque podemos mejorar las condiciones y cuál es el elemento interior, más allá de los servicios, el elemento interior que va a depender del uso que se le dé al espacio. Yo siempre pongo un ejemplo en clase y es que tú te pones en el centro de cualquier lugar, allí donde estéis, cada uno donde está ahora en su casa o en el espacio en el que estáis, miráis a vuestro alrededor y lo que veis digamos, el edificio en el que estáis, probablemente cuando nosotros ya no estemos, el edificio sí que existirá todavía. Es decir, nosotros nos vamos a mudar a otros edificios, vamos a hacer otras cosas, vamos a vivir en otros sitios, vamos a lo que sea. Es decir, nuestro tiempo de vida en un edificio, si hablamos de vivienda, nuestro tiempo de vida en una vivienda va a ser normalmente cada vez más corto. O sea, los periodos en los que nos vamos a mudar van a ser cada vez más cortos. Sin embargo, las construcciones que hacemos siempre van a ser cada vez más largas, porque tenemos mejores elementos constructivos, porque sabemos hacerlos más resistentes a sismos o cualquier otro tipo digamos, de problema estructural. Con lo cual, por una parte, unas cosas van a durar más y, sin embargo, nuestra vida cada vez va a ser más líquida en ese sentido. Pues hay algo que es incongruente ahí, ¿no? Es decir, lo normal será que empecemos a construir teniendo en cuenta que, obviamente, nosotros somos habitantes pasajeros que venimos, ocupamos un lugar, le damos un uso y nos marcharemos, ¿no? Y vendrán otros y harán allí otra cosa, ¿no? Es decir, tiene más que ver con la acción pedagógica de que no solo me refiero pedagógica en cuanto a las escuelas de arquitectura, sino que en las normativas de construcción, en las ordenanzas de las entidades públicas, ¿no? Que se empiece a reconocer claramente cuál es la durabilidad que tiene que tener cada una de esas capas, que parte por el hecho de saber reconocer cada una de esas capas, ¿no? Cuando John Bracken hace su teoría, él está identificando al arquitecto solo como responsable de una de las capas, de lo que él llama el base building, ¿no? Que es básicamente la estructura del edificio. Al resto de las capas no le otorga a la arquitecta, al arquitecto, digamos, la potestad de tomar decisiones sobre ella, sino que se lo otorga o al usuario o al habitante cuando hablamos de las capas más hacia lo privado, o digamos, al urbanista como una figura, digamos, casi más entre humanista y política que participa en la decisión de las soluciones urbanas. Es decir, digamos, hay competencias por una parte, la definición de competencias, la distribución de competencias está por una parte, pero por otra parte está el hecho de nosotros también de usar el sentido común y ser conscientes de que lo que hacemos no es definitivo, sino que literalmente es contingente. Por eso el concepto de contingencia. Durará mientras se le dé ese uso y después vendrán otras personas y le darán otro uso, ¿no? Como arquitectos tenemos que ser conscientes y facilitarlo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? Solo comentar que me pareció súper interesante los conceptos planteados. Creo
creo que también nos ayuda un poquito a algunas cosas del proyecto que estamos haciendo, algunos de los conceptos y agradecerle. Me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Jessica. Pues muchas gracias, David. También quiero decir que todos los conceptos que tocaste fueron muy interesantes y asimismo me hace pensar cómo podría ser la oportunidad de traducirlo a Latinoamérica, porque justamente pues hablando de la pandemia, en esta temporada y pues en el lugar en el que vivo, que es Colombia y específicamente Bogotá, la venta de viviendas ha subido y pues gracias a los subsidios que vienen desde el gobierno, pero esta idea de la vivienda es siempre permanente aquí pues en la ciudad. Entonces, esta idea de los espacios difusos, de las tácticas temporales, me parece muy interesante. Algo que sí ha sucedido acá en Bogotá, pero pues no con ejemplos tan contundentes, son la de las construcciones difusas, como construcciones en el centro que han perdido lo que decías, el uso, pero siguen ahí construidos, se han aprovechado de alguna manera para darle otro tipo de uso. Y sí, pues nos da para pensar cómo traducir estas ideas, ya que estamos viviendo pues la misma contemporaneidad, pues traducirlos a nuestros lugares. Claro, no, claro que sí. No, yo creo que hay lugares como Bogotá, hay muchas oportunidades en ese sentido, porque aparte también hay buenas escuelas de diseño, es decir, el hecho de trabajar muchas veces en Latinoamérica desde el concepto ese de scarcity, digamos, de escasez o de a veces los recursos no son, si hablo en primera persona y hablo de España, nuestros recursos no son los recursos de Zúrich ni de los recursos de Holanda, nuestros recursos son mucho más pequeños y a veces pasa que en algunas de vuestras ciudades pueden ser incluso también menos recursos, pero el hecho de utilizar la escasez, la contingencia, digamos, estos conceptos como herramientas creativas, como para empezar los brainstormings desde allí, sí que da lugar a veces incluso para que, por ejemplo, para que en sitios como Bogotá se plantee un respeto diferente del patrimonio por el hecho de considerar la acción construida como algo a proteger. Puede estar el concepto de patrimonial detrás, pero también está el concepto, digamos, ecológico, de decir, bueno, es que es un recurso que tenemos. ¿Para qué vamos a malgastar un recurso cuando podemos reutilizarlo, ¿no? O sea, en esa lógica yo creo hay ciudades yo esto lo he visto en Bogotá, lo he visto en otras ciudades de Latinoamérica, como en Santiago de Chile, en México, DF, o sea, en México, Ciudad de México. O sea, está pasando. Lo que pasa es que pasa a escala pequeña. Tampoco penséis que, claro, yo cojo una serie de ejemplos que son paradigmáticos. Nosotros en Barcelona también sufrimos de que muchas veces aquí se dice malbaratan, se estropean edificios existentes que podrían haber tenido un uso o un segundo uso o una modificación de su uso y sin embargo se acaban derribando o digamos se acaban estropeando de alguna manera. Incluso se construyen edificios nuevos que por algún motivo legal que sea no se ocupan y se decretan como que tienen que ser derribados para tener un uso nuevo, lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lógico desde el punto de vista de la utilización de recursos. O sea que, digamos, no es una pelea exclusiva vuestra, ni mucho menos, ni de Latinoamérica o de América en general, sino que es una pelea también del sur de Europa, a veces también de Centro Europa. O sea, bueno, pero lo importante es reconocer que estas cosas nos pasan, ¿no? Y reconocer que con esas herramientas, como mínimo nosotros, como gente creativa, podemos utilizarlas para dar un producto mejor en este sentido. ¿Alguien más? No. Bueno, David, yo te agradezco por tu tiempo. Realmente ha sido una clase increíble para los conceptos y también para la claridad de exposición, creo yo. Entonces, creo que nos quedamos con muchos retos y con muchos puntos, ¿no? Que creo que a lo mejor los proyectos sí podrían de una cierta forma tocar, ¿no? O inspirarse en ellos. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber participado a esta plática. Estás invitado el 5 de diciembre, porque habrá la entrega final de los proyectos, a ver si puedes participar y a ver si esos proyectos van a tocar, ¿no? La escasez, la incertidumbre y la contingencia, ¿no? Y la vivienda difusa, ¿no? Como
que estabas planteando. Ha sido un placer, te mando un abrazo, David, y esperemos poderte ver pronto.